Servicios informativos de Radio Andújar. Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar. Escribe y presenta Juan Parras. ¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos, buenas tardes. Ayer celebrábamos el Día Mundial del Abrazo y parece, según nos cuentan muchos de ustedes, que fue amplia y generosamente compartido. Desde luego, este año no es, porque llevamos años practicando esta fórmula de acercamiento a otras personas sin que se produzcan rechazos importantes entre quienes deciden unirse en un fraternal abrazo. A decir de los entendidos en este tema, el abrazo aporta solo beneficios para la salud física y psicológica, además de aportarnos seguridad, ya que nosotros, los humanos, somos frágiles por naturaleza, especialmente cuando somos bebés, y de ahí que los abrazos nos ayuden a sentirnos seguros y confiados. Por otro lado, nos provoca placer, puesto que cada vez que damos un abrazo a alguien o nos abrazan, nuestro cerebro segrega dos sustancias que son la dopamina y la serotonina, que reducen el estrés y juntas nos proporcionan calma, tranquilidad y sosiego. A todo esto, sepan que una persona necesita 14 abrazos para sentirse querido diarios. Quienes nos muestran afecto parece que sufren de algo que en psicología se conoce como hambre de piel y no es más que la necesidad de contacto humano. Le añadimos también, de entre los evidentes beneficios del abrazo, el hecho de que nos permite funcionar de mejor manera, ya que cada uno de ellos nos ayuda a centrarnos y mantenernos felices y funcionales cada día. Por otro lado, es la mejor cura contra la timidez, puesto que nos permite entrar en confianza, ser más abiertos, espontáneos y seguros de nosotros mismos. Finalmente, otro detalle importante, ya que se ha comprobado que disminuye la presión arterial, especialmente entre quienes no tienen mucha relación con otras personas, que son los que poseen una frecuencia cardíaca y una presión arterial mucho más alta que las personas que reciben abrazos frecuentemente. Aunque solo existe una manera de celebrar este día internacional, y esta es regalando abrazos, empezando por nuestros seres queridos, los amigos e incluso nuestros conocidos. Eso sí, es aconsejable asegurarse que la persona a la que queremos abrazar lo acepte, aunque la experiencia nos diga que en general un abrazo siempre es bien recibido, naturalmente siempre que sea sincero. Por cierto, como sabemos que la palabra también abraza, si no podemos hacerlo físicamente porque esté lejos, sí que podemos enviarle un mensaje de cariño. El objetivo de esta celebración no es otro que el de conectar a las personas que viven en un mundo, en unos momentos, en el que la deshumanización camina a gran velocidad, como si de una desertización se tratara, y las personas que no formen parte de ese círculo más íntimo las calificamos como enemigos. Por supuesto, dependiendo de la densidad demográfica de la comunidad en la donde residimos, la deshumanización, tendrá mayor o menor incidencia en nuestros habituales comportamientos, aunque teniendo en cuenta que la desconfianza la mostramos a veces con quienes viven incluso en nuestro mismo edificio y coincidimos con ellos en el ascensor, no debería de extrañarnos que el abrazo nos aporte tantos beneficios directos. De si debemos darle importancia que los entendidos nos dicen de si el abrazo es merecedor de la convocatoria de un Día Mundial, pues dependerá de la importancia y trascendencia que nosotros le demos, porque los estudios que se han desarrollado previos a su consolidación como celebración mundial lo avalan. Gracias. Hasta mañana. Buenas tardes. Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar. Hola, ¿qué tal? El saludo de la redacción de informativos de Radio Andújar. Tercer y último día de luto decretado por el accidente ferroviario en Adamuz. Mientras se continúan con las labores de rescate y de investigación, nos siguen llegando cifras que se van actualizando poco a poco. Al cierre de la preparación de nuestro informativo eran ya 43 las víctimas mortales que deja este accidente, cifra que nos siguen diciendo las autoridades es muy probable que se incremente en base a las personas que siguen desaparecidas.
En cuanto a las heridas, ayer se produjeron 6 nuevas altas, por lo que la cifra asciende ya a 92 personas que han sido dadas de alta, mientras que en los distintos hospitales de Andalucía siguen ingresadas 31. Son 28 personas adultas y 3 menores. Ayer bajaba también a 6, en este caso el número de pacientes en la UCI. 3 están en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, 1 es un menor que está estable, 1 en Cruz Roja y 2 en el Hospital San Juan de Dios. En planta ya hay ingresados 25 heridos. Por otro lado, y es muy importante porque deja clara la solidaridad andaluza, el Servicio Andaluz de Salud ha contabilizado 2 días consecutivos con cifras de donación de sangre que triplican la media habitual. En concreto, el martes se registraron 2.878 donaciones de sangre en Andalucía, frente a una media diaria que está entre 800 o 900 bolsas. Especialmente significativo ha sido el incremento de donaciones que se ha hecho en Córdoba y en Huelva. Pero bueno, no nos vamos a quedar atrás, que en nuestra provincia pues se han hecho 233 donaciones el día 20 y 322 el día anterior, el lunes 19, cuando se hizo ese llamamiento a la donación de sangre. El lunes concretamente hubo 3.049 en toda Andalucía y ayer 2.878. No ha estado nada mal, pero tomen buena nota porque desde la Consejería de Sanidad se subraya que en este momento las reservas de sangre están garantizadas, por lo que se ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para escalonar las donaciones en los próximos días, en las próximas semanas, recordando que la necesidad de sangre es permanente y que no se limita a situaciones puntuales. En este sentido, el SAS lo que insiste, lo que nos pide, es que no es necesario realizar largas colas en estos días ya. Ahora lo que nos animan es a las personas que quieran donar, que dejen sus datos de filiación y se contactará con ellos. En fin, esperemos que sigan habiendo nuevas altas, que las personas heridas se vayan recuperando y sobre todo aquellas personas que todavía están buscando a sus seres queridos, que sea una agonía que acabe cuanto antes pues con lo que están esperando, que no es otra cosa que información al respecto del trabajo que se está realizando. Más cosas si cambiamos radicalmente de asunto. Nos vamos al Parlamento Europeo. La agricultura como protagonista fue aprobado ayer y todas las organizaciones agrarias se están pronunciando al respecto. COAG celebra el acuerdo aprobado ayer en el Parlamento Europeo para que Mercosur tenga que pasar por el Tribunal de Justicia. Y es que Juan Luis Ávila desde COAG dice que se ha ganado una batalla, pero no se ha ganado la guerra, destacando que la presión del campo europeo está cambiando el voto de los eurodiputados. Hemos ganado una batalla en referencia a Mercosur, pero ni muchísimo menos hemos ganado la guerra. Por delante tenemos un camino difícil todavía. La Unión Europea muy probablemente quiera seguir con el acuerdo adelante y a la espera de que haya un pronunciamiento jurídico dentro de 1 o 2 años. Desde luego, lo que sí que está claro es que la presión que estamos ejerciendo en toda Europa está sirviendo para que los eurodiputados cambien el posicionamiento de su voto. Y yo creo que ese es el camino que tenemos que seguir en los próximos días. El día 29 vamos a estar en todas las provincias de España apretando en ese sentido. Tienen que tener claro que no nos van a engañar ni con cláusulas de salvaguarda ni con pamplinas que lo único que esconden es que cada día seamos más dependientes de terceros países para la alimentación de nuestra ciudadanía. Servicios informativos. Y nos vamos a adelantar a un evento que se celebrará ya de cara a la primavera. La diputada del Gobierno Electrónico y Régimen Interior, Inés Arco, ha participado junto a Azucena Cepedello del Ayuntamiento de Andújar y el director de la UNED en la provincia, Vicente Ruiz, en la presentación del tercer seminario Tesoros de la Fauna Ibérica en Sierra Morena, el Parque Natural Sierra de Andújar, que organizado por la UNED cuenta con el patrocinio de la Diputación y se va a celebrar aquí en Andújar. La Diputación de Jaén, junto a la UNED y el Ayuntamiento de Andújar, impulsan el tercer seminario Tesoro de la Fauna Ibérica en Sierra Morena. Esta es una cita de referencia para la conservación de la fauna y el turismo de naturaleza en el Parque Natural de la Sierra de Andújar. Este seminario, que está organizado por la UNED, en colaboración con el Ayuntamiento y el respaldo de la Diputación Provincial de Jaén, convierte a la ciudad de Andújar en epicentro del debate científico y divulgativo sobre especies emblemáticas como el lince ibérico, el buitre negro o el águila imperial. Además,
Queremos subrayar que la conservación de la fauna ibérica y el turismo de naturaleza no son objetivos enfrentados, sino palancas complementarias para generar empleo, fijar población y diversificar la economía local. La celebración de este encuentro puede enmarcarse perfectamente en la estrategia Jaén Paraíso Interior Destino Inteligente, que está basada en la implantación de la plataforma inteligente de destino, una infraestructura digital que va a permitir disponer de datos en tiempo real para gestionar mejor el turismo y apoyar a empresas y ayuntamientos. Esta herramienta, la PIT, va a facilitar la integración de información sobre accesos, equipamientos y senderos, la ordenación de flujos de visitantes, así como la medición objetiva del impacto turístico y ambiental en espacios como la Sierra de Andújar. Nos encargaremos de recordarles cuándo se celebra, pues ya decimos, es de cara a la primavera, en marzo. Lo que está mucho más próximo de cara a este fin de semana es el Salón Andújar Go, una cita para los amantes del manga, los videojuegos y la cultura interactiva, que como dice el concejal de Juventud, Emilio Rodríguez, va a gustar mucho al mundo friki. Bueno, en primer lugar, es un ocio que viene demandado por bastantes jóvenes que no se visibilizan tan fácilmente. Y bueno, pues lo primero que hay que visibilizar a esa juventud que no es solo alcohol o botellón, ¿no? Sino que buscan un ocio pues muy saludable y que buscan un ocio pues sano y de convivencia. Y bueno, el Salón Manga, por lo que consiste, va a ser en talleres y dinámicas de cosplay, bueno, el mundo friki, que también así es como se autodenominan y se denominan las personas que les gusta por el tema de las series antiguas, también actuales, también exhibiciones de videojuegos y de consolas tanto antiguas como actuales. Y bueno, juegos de mesa, no pueden faltar también los juegos de mesa y alguna que otra coreografía del mundo anime. Es decir, es un conjunto de dinámicas y de talleres muy variado que al final pues cubre todos los gustos y cubre también todos los requisitos que nos han demandado. Claro, la pregunta que se pueden hacer muchos, ¿es una actividad expositiva o participativa? Es ambas. Realmente hay una exposición también de videoconsolas muy antiguas, donde claro, ya jugar o hacer uso de esos videojuegos o de esas consolas pues no lo permiten directamente de la organización, más que nada porque es que hay muy poquitas y son prácticamente reliquias de museo. Pero el resto de actividades y talleres son participativas, es decir, los juegos de mesa, habrá un torneo en una ludoteca, habrá evidentemente también pues la posibilidad de jugar a máquinas de los juegos recreativos que hay de toda la vida. Todo eso sí será dinámico y activo, igual que las coreografías o diferentes tipos del mundo anime, de baile o de canciones en japonés, pues todo eso también es participativo e invitamos que en esas competiciones y esos torneos, pues todas las personas y jóvenes que lo deseen, pues se sumen y participen. Pues recuerden que la cita es este fin de semana en el pabellón ferial. Y un tema más, y es que retomamos un asunto que es de actualidad, sobre todo en periodo de lluvias, que es cuando se reactiva de manera especial. No es otra cosa que la posibilidad de desbordamientos de ríos y de arroyos, inundaciones, vamos. Vamos a tratar este tema hoy en nuestro informativo y lo vamos a hacer de la mano de alguien que está en constante reciclaje, estudio e investigación sobre este asunto. Hablamos con José Manuel Marín, es geólogo y miembro de la Sociedad Geológica de España. Marín sostiene que andamos mirando mucho al río y a sus crecidas, pero que se nos olvida algo importante, los arroyos. Los arroyos cuyos cauces están en pendiente y nacen en nuestra sierra o vienen desde nuestra sierra y luego tienen un recorrido ya en el entorno de Andújar y de las pedanías, vamos, en zonas ya sí pobladas. Episodios como el de Valencia puede ocurrir en cualquier punto de la geografía española, puede ocurrir en Andújar, quizás no con la envergadura que vimos en televisión, pero se dan las circunstancias como para que algo parecido pueda ocurrir aquí. Pero no basta con decirlo, hay que investigarlo y demostrarlo de que esto puede ocurrir, ¿no? Pero no solamente en Andújar, sino en tantos pueblos que viven al lado de un gran río, como el río Guadalquivir, o viven en arroyos, cercanos a arroyos, ¿no? Y ese es un poco el tema. Andújar está junto al río Guadalquivir que afortunadamente tiene muchos embalses, ¿eh? Hay veintitantos embalses, agua arriba del río Guadalquivir, de Andújar, ¿eh? Luego, ante grandes tormenta y demás, estos embalses retienen agua. ¿Que se llenan? Pues irán soltándolo poco a poco.
De ahí que yo la verdad no creo que haya riesgo de inundaciones en Andújar tan dramáticas como las que hemos visto en Valencia. Porque si efectivamente llueve intensamente y empiezan a soltar agua, no la sueltan de golpe, a no ser que se rompa un embalse. Entonces sí, pero vamos, eso no es previsible. Entonces el agua subiría lentamente y las personas nos daríamos cuenta que tendríamos que irnos a otras zonas. Luego, a mí no me preocupa que haya inundaciones procedentes del río Guadalquivir. Obviamente va a inundar Nave y demás, pero eso no me preocupa. Lo que me preocupa son los arroyos, porque son arroyos que tienen su cabecera, pues, muy cerca de aquí, a 8 kilómetros, en el relieve de Sierra Morena, por encima de los cerrillos, y estos arroyos tienen una fuerte pendiente, y son cuencas suficientemente grandes, como puede ser la cuenca, la más grande del arroyo, es el de Arroyo Escobar. Son 30 y tantos kilómetros cuadrados. Luego, una gran tormenta que caiga en Arroyo Escobar, bueno, eso afecta. ¿A Andújar? Pues quizás Andújar pueblo no, pero a San José de Escobar sí. O el arroyo Martín Malillo, o el arroyo Mestanza, que este sí que pasa por un barrio de Andújar. Este, bajo mi punto de vista, el que más riesgo tiene de que haya un desastre, si no con tantas desgracias como en Valencia, pero sí en el barrio en el que está. En nuestras redes van a poder seguir íntegra esta interesante entrevista. Con Marín hemos hablado también de las tierras raras, es decir, unos elementos químicos, minerales muy raros, escasos, que tienen particularidades muy especiales para las nuevas tecnologías y su fabricación, para telefonía, ordenadores, satélites. El geólogo nos recuerda que en China y en Groenlandia, por cierto, muy de actualidad en estos días, son minerales concentrados muy abundantes y de ahí que se estén produciendo en estos días el tira y afloja del que está siendo testigo el mundo en una situación que está orquestada por el presidente de los Estados Unidos. Y claro, dirán ustedes, ¿y a nosotros qué nos cuentan con esto? ¿Por qué estamos hablando en nuestro informativo si China y Groenlandia nos pillan un poquito retirados? Bueno, porque no está tan retirado el filón de tierras raras que se ha localizado en la provincia de Jaén y que podría ser codiciado por quienes ven materia prima para sus proyectos. Que se quede entre nosotros y no se nos entere el señor Trump. No vaya a ser que quiera invadirnos. Así, con este humor, nos lo hemos tomado en la entrevista que hemos tenido con nuestro invitado, José Manuel Marín, que como siempre que hablamos con él, nos enseña mucho. La entrevista a lo largo de la mañana la encuentran en nuestras redes. Y un asunto más, 7:30 en el Palacio de los Niños de Don Gómez se presenta Callejuela sin salida, un libro de Cristóbal López Carvajal, escritor, coautor de varias publicaciones, que fuera senador y presidente de la Diputación Provincial de Jaén. Hoy, entre quienes se van a sentar en la mesa para la presentación de este libro, está el sacerdote Juan Rubio, el que fuera delegado provincial de Cultura Agustín Colodro, el historiador Santiago de Córdoba, entre otros. Callejuela sin salida es una novela que está ambientada en la década de los 60, en los últimos años de la dictadura. Explora cómo el poder, la reputación y el miedo administrado condicionan las trayectorias personales. Pues de todo esto, ya saben, tienen cumplida información más ampliada en nuestras redes. Así lo dejamos. Hasta luego. Servicios informativos de Radio Andújar. Radio Andújar. Profesionales al servicio de la información.